nos vamos a condenar. ¿Es cierto eso?, me preguntaban. Sí, les digo, si ustedes están viviendo en unión libre, están viviendo en estado de pecado y pues si mueren en esas condiciones se van a condenar, desgraciadamente. Entonces, eso fue lo que hizo que aquellas personas se animaran a seguir el procedimiento para poder contraer matrimonio por la iglesia. Pero como decimos, no es que hubiera malicia de parte de ellos. Desgraciadamente se dejaban llevar por el ejemplo que veían a su alrededor, que mucha gente vivía en esas condiciones como si nada, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, así como ese caso, podemos citar muchos de personas que no están llevando correctamente su vida espiritual. Entonces, la intención con este curso de espiritualidad es que conozcamos esos rudimentos, esos principios básicos, que veamos realmente en qué consiste nuestra vida espiritual, cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, para que las podamos encauzar a nuestra vida espiritual y que eso nos ayude, pues obviamente, para ir mejorando, ser mejores católicos, ser más cercanos a Dios nuestro Señor y estar garantizando de alguna forma nuestra salvación eterna. Habíamos comentado cuando hicimos la invitación a este curso que el curso pretende ser un poco más personalizado. Por eso inclusive cuando abrimos el grupo en WhatsApp de este curso, lo hicimos restringido para que no hubiera comentarios de nadie, porque corría el riesgo de que alguna persona hiciera alguna pregunta sobre su vida espiritual y pues se cayera en cierta indiscreción, ¿verdad? Que cosas ya muy privadas se fueran a comentar públicamente. Entonces, con respecto a ese punto, tenemos que ver qué sí y qué no. Qué sí se tiene que tomar en cuenta sobre esa atención un poco más personal. Vamos, por ejemplo, a ver dos temas hoy que son temas fundamentales, son temas esenciales de la vida espiritual. Número uno, sobre la gracia santificante y número dos, sobre la muerte. Entonces, ahorita vamos a explicar por qué se consideran esos dos puntos como esenciales de nuestra vida espiritual y que tenemos que conocerlos más a profundidad. Pero decimos, esos no son los temas que vamos a tratar. Entonces, alguien puede estar pasando por un problema de decir, padre, mi hijo falleció hace tanto tiempo y pues yo tengo una visión diferente a lo que usted dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo tengo que ver esto? ¿O por qué yo lo aprecio de esta manera? Y pues algo relacionado con el tema. Y de esa manera se le puede brindar la atención a esa persona para que pueda tener un enfoque correcto, un enfoque cristiano, ¿verdad? Sobre la muerte y particularmente sobre la muerte de su hijo. Y que de esa manera pueda ser correctamente orientada. Les comento, por ejemplo, que en una ocasión que llego yo a una iglesia, eh, me toca confesar a una señora, la cual pues estaba llore y llore por la muerte de su hijo. eh, y pues yo le decía pues que había que tener conformidad con la voluntad de Dios, etcétera, tratando de consolarla. Y una de las cosas que le dije fue, con el paso del tiempo, pues usted va a asimilarlo todo eso y va a estar mejor. Entonces, pues me sorprendió que la señora me dice, padre, es que van 3 años de que falleció mi hijo y todavía no puedo sobreponerme. Entonces le decía yo que pues ya era muchísimo tiempo, que era necesario que se le brindara una atención ya personal para poder seguir el proceso de duelo, ¿verdad? Para que pudiera ella asimilar esa situación y sobreponerse a ella. Yo siempre les digo, el pasar por un proceso de duelo no significa te vas a olvidar de tu ser querido. No, de ninguna manera. Significa lo voy a recordar con cariño, lo voy a recordar tranquilamente, voy a recordar a ese ser querido con la satisfacción de que he hecho
lo que está de mi parte para que pueda alcanzar su salvación eterna. Y le doy gracias a Dios por todo lo que he recibido de esta persona a lo largo de tanto tiempo aquí en vida. Entonces, ya una vez que hicimos el proceso de duelo, inclusive ella me comentó que su esposo estaba en las mismas condiciones y pues fueron los dos y con los dos estuvimos llevando ese proceso de duelo. Y en poco tiempo, relativamente, gracias a Dios, ellos estaban ya muy tranquilos y me decían, es que esto era lo que nos hacía falta. Pero muchas veces, como decimos, desgraciadamente, no nos acercamos con el sacerdote, no tenemos la orientación adecuada y eso hace que pongamos nosotros mismos o permitamos que haya obstáculos en nuestra vida que no solamente no nos deja avanzar espiritualmente, sino que no nos deja estar tranquilos interiormente. Entonces, por eso es muy importante el que se dé un poco más personalizado este curso, aparte de lo que vamos a estar tratando aquí de manera pública. Sin embargo, ¿qué es lo que no es en realidad este curso en el aspecto personalizado? No es una dirección espiritual. No podemos nosotros tranquilizar nuestra conciencia de decir, yo he estado cayendo en estos pecados, Padre, oriénteme, se le da la orientación y ya se siente tranquila la persona como si no hubiera pasado nada. Definitivamente que no. Tampoco podemos confundirla con una dirección espiritual. Ah, es que yo voy a entrar a este curso y de esa manera voy a avanzar espiritualmente. No. Eh, este curso no pretende de ninguna manera suplir lo que hace o la función de un confesor, ¿verdad? El confesor es estrictamente necesario para nuestra vida espiritual. Y a lo largo de este curso, pues vamos a ver eh, realmente cómo podemos llevar una dirección espiritual, una asesoría espiritual, ¿verdad? Que se nos vaya conduciendo, etcétera, para que podamos aprovechar también el sacramento de la confesión. Entonces, obviamente, toda la gente que esté dentro del curso, pues tiene que estar acercándose a confesar y cualquier problema espiritual, pues lo tiene que tratar con su confesor, ¿verdad? Entonces, para que podamos distinguir esos límites, que sepamos realmente qué es lo que vamos a ver aquí dentro del curso y como decimos, qué es lo que no se va a hacer dentro del curso. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a ver todo lo que vamos a estar tratando entonces dentro de este curso. ¿Sí? Eh, lo voy a dejar así sin que vaya pasando con animación, ¿verdad? Que sí tiene animación la presentación. Se las voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ponerla también y que de esa manera vayan viendo la animación, pero pues realmente eso es un adorno, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Eh, aquí lo vamos a hacer sin la animación para que podamos tener mayor facilidad para estar pues un poquito más en contacto con ustedes, ¿sí? Entonces, decimos, son los principios básicos de espiritualidad lo que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver? Primeramente, los orígenes de la vida sobrenatural. ¿A qué nos referimos con los orígenes de la vida sobrenatural? Nosotros sabemos que Dios crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos están al momento de ser creados en el paraíso terrenal. Entonces vivían felices de la vida. Vivían ellos estando allí en el paraíso terrenal y en esas condiciones pues ellos estaban felices, estaban gozando de todo lo que se les estaba presentando allí en el paraíso terrenal. Entonces, ellos vivían con una inocencia, vivían con comunicación con Dios nuestro Señor, vivían con cierta comunicación con los animales también. No que los animales pensaran o hablaran o algo por el estilo, pero obedecían a todo lo que
nuestros primeros padres, Adán y Eva, les estaban diciendo, ¿verdad? Desde cualquier orden que ellos le daban. Entonces, Adán y Eva, pues obviamente son el principio en lo que se refiere a la vida sobrenatural, porque como decíamos, vivían ellos en esa unión con Dios nuestro Señor. Pero desgraciadamente, como sabemos, pues ellos cometen el pecado original. Tenían todos los árboles frutales, toda la naturaleza a su disposición, y solamente les dijo Dios nuestro Señor, de este árbol, el de la ciencia del bien y del mal, de este árbol es del único que no pueden comer, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que tenían 1000 árboles, 1000 plantas, y que solamente de una no podían comer. Pero desgraciadamente, pese a que tenían tantas cosas a su disposición, sabemos por intriga del demonio, bajo la apariencia de serpiente, pues ellos cometen ese pecado, caen en la tentación, se da la caída de ellos, pero nuestro Señor les había dicho, si comen de ese fruto, ciertamente morirán. Y pues no creyeron eso, le creyeron más al demonio, y pues se viene la caída para ellos, y pues prácticamente es la muerte, ¿verdad? Es una muerte espiritual. El castigo, en primer lugar, pues es obviamente perder esa gracia, esa amistad que tenían con Dios nuestro Señor. Son expulsados del paraíso, y luego, pues vienen una gran cantidad de sufrimientos. Nuestro Señor les dice al hombre, por ejemplo, comerás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer le dice, tendrás a los hijos con dolor. Entonces, pues no fueron nada más esos los castigos, ¿verdad? Vienen muchísimos castigos que nosotros venimos heredando. Entonces, Dios nuestro Señor allí, sin embargo, cuando le dice Eva a Dios que el demonio o la serpiente fue quien le tentó y la hizo caer, pues entonces Dios nuestro Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella aplastará tu cabeza y tú acecharás su calcañar. Es decir, tú estarás detrás de la mujer poniendo intrigas, buscando su caída, pero la mujer aplastará tu cabeza. Esa profecía del Génesis, pues se viene a cumplir con la Santísima Virgen María, porque es la única criatura que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es la única persona eh, creada por Dios nuestro Señor que viene en estado original, podemos decir, como Dios nuestro Señor tenía su plan desde toda la eternidad, viene con la gracia santificante, no viene con el pecado original. Entonces, allí se da, como decimos, esa profecía en el Génesis, y posteriormente viene nuestro Señor Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María en su naturaleza. Recibe de ella su naturaleza humana, y esto es algo muy bonito que debemos tomar en consideración. Nosotros venimos de nuestros padres, ¿verdad? Cada quien, y tenemos ciertos rasgos del papá y de la mamá. Entonces, podemos decir, pues que la nariz la tomó de su papá, los ojos de la mamá y cosas así por el estilo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo recibe toda su naturaleza humana absolutamente de la Santísima Virgen María, porque San José pues no tuvo nada que ver en la procreación, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda su carne, toda su naturaleza humana la recibe nuestro Señor Jesucristo de la Santísima Virgen María. Y como sabemos, pues eh, la naturaleza divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se junta con la naturaleza humana y hacen una unión que se llama una unión hipostática, quiere decir de una persona. Esto significa que no había una persona humana y una persona divina en nuestro Señor Jesucristo, sino que es una sola persona divina. Dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero una sola persona. Por eso,
Cuando decimos que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, pues lo decimos con toda propiedad, ¿verdad? Porque la Santísima Virgen María es Madre de Jesucristo y Jesucristo es verdaderamente Dios. Entonces, la Virgen María es la Madre de Dios. Pero entonces, como decíamos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la entrega de su vida por nosotros, Él obra la redención. A eso había venido, a redimirnos a nosotros del pecado original y de todos los demás pecados que se cometan a lo largo de todos los tiempos por parte del ser humano. Entonces, Dios nuestro Señor, segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, nos ha redimido por ese sacrificio. Y es algo que nosotros sabemos perfectamente. El ser humano no podía congraciarse con Dios nuestro Señor. Si vemos nosotros en el caso de Adán, por ejemplo, Adán vive 930 años. Sin embargo, a pesar de que pudo haber hecho muchos holocaustos, muchos sacrificios de diferentes maneras, pues nunca pudo reparar su pecado. Entonces, un ser humano, una criatura insignificante, pues no podía reparar la ofensa dirigida en contra de Dios nuestro Señor. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo tomara nuestra naturaleza humana para que de esa manera un hombre, pero hombre Dios, pudiera ofrecer el sacrificio de su propia vida para que recibiéramos el perdón de esos pecados. Entonces, de esa manera, con la redención, pues se vienen todos los efectos, ¿verdad? Sabemos nosotros que se viene la fundación de la Iglesia Católica, viene pues la santidad de parte de los apóstoles, de parte de los primeros cristianos, etcétera, porque vivían en esa doctrina que nuestro Señor Jesucristo había venido a dejar. Entonces, se van dando esos frutos, por eso vemos cómo se va extendiendo la Iglesia Católica por todo el orbe, ¿verdad? Por todo el universo. Y por eso recibe el nombre de católica, que significa universal. Entonces, la Iglesia Católica se desarrolla por todo el mundo, aún a pesar de que quienes tienen esa labor a cuestas, pues son nada menos que 12 hombres con mucha ignorancia, con muchas deficiencias, con muchas caídas, recaídas, etcétera. Pero a final de cuentas era la obra de Dios nuestro Señor. Y esta obra de Dios es la que se viene perpetuando a lo largo de todos los siglos. Entonces, aquí vemos de esos frutos, de esos efectos que se producen a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la vida natural del hombre. Podemos nosotros decir, después del pecado original, pues el hombre lleva una vida natural, ¿verdad? El hombre se dedica a estar obedeciendo a Dios, a estar cumpliendo con todo lo que se le marca, los 10 mandamientos, posteriormente la ley de Moisés, etcétera. Pero hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues hay una vida puramente natural del ser humano, ¿sí? Eh, esa vida natural, pues no lleva realmente a una unión con Dios. Por eso podemos ver cómo nos encontramos con personas del Antiguo Testamento como Job, que es siempre una imagen, un ejemplo, un modelo de cómo tiene que conformarse uno con la voluntad de Dios nuestro Señor. Yo los invito para que lean ustedes el libro de Job en la Biblia. Es un libro muy pequeñito, es muy reducido realmente, no tiene mucho contenido, pero el poco contenido que tiene en cuanto a letras, en cuanto a palabras, es de una riqueza grandísima, ¿sí? Porque realmente se muestra cómo a pesar de las más duras pruebas, pues uno necesita mantenerse siempre conforme con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, decimos, el caso de Job, Job es un ejemplo de cómo siendo una persona tan buena, tan apegada a la voluntad de Dios, pues simplemente llevaba una vida natural.
no llevaba una vida sobrenatural. Por eso cuando él muere, así como todas las personas justas que nos encontramos en el Antiguo Testamento, pues no se pueden ir al cielo, ¿sí? Sino ¿qué pasa con ellos? Pues que al lugar al que se van es al limbo, seno de Abraham o infierno de los justos. Y están esperando allí hasta que viene nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros y como vemos en el credo que dice, descendió a los infiernos, pues se refiere a eso. Se refiere a que nuestro Señor Jesucristo baja a ese lugar, infierno de los justos, seno de Abraham o limbo, y les avisa que ya se acerca el momento en que se van a ir al cielo, ¿verdad? Eso sucedía en el Antiguo Testamento. En la actualidad no. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya tenemos la forma de recuperar la gracia santificante, esa amistad con Dios nuestro Señor, que ahorita lo vamos a ver. El problema es que nosotros aquí mismo llegamos a, obviamente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nos deja sacramentos y todo para nosotros, nos encontramos con mucha gente que lleva una vida natural. Es decir, pues que buscan no meterse con la demás gente, no andar en chismes, no andar en pleitos, etcétera. Y en ocasiones caemos en el error, inclusive de decir, pues esta persona no va a misa, pero es muy buena persona, ¿sí? Pues es buena persona humanamente hablando, pero no a los ojos de Dios nuestro Señor. He, he escuchado en ocasiones que se dice, es que esta persona era alcohólico, era drogadicto, y qué bueno que se hizo protestante porque ya dejó esos vicios. Híjole, pues es que salió de Guatemala para irse a Guatepeor, ¿verdad? Como decimos ordinariamente, porque esa persona quizás era más probable que dejara los vicios y se salvara a que ahora estando en una secta protestante, pues vaya a alcanzar la salvación. Prácticamente imposible, ¿verdad? Porque esa persona está privada de los sacramentos, está privada de la gracia de Dios nuestro Señor, no vive en esa amistad con Él. Entonces, aun y cuando ya no fume, no tome, no se drogue, esa persona desgraciadamente no es buena a los ojos de Dios nuestro Señor. Por eso tenemos que distinguir muy bien lo que es la vida natural de la vida sobrenatural. Como decimos, esa vida natural no es la que nos une con Dios y no es la que nos lleva a nuestra salvación eterna. La elevación del hombre al estado sobrenatural, pues se da a través de la gracia santificante. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar en esta materia que es, pues, una parte, como decíamos en principio, fundamental, que nosotros realmente necesitamos conocer sobre esta materia, lo que es la gracia santificante, porque es esencial para nuestra vida. ¿Qué decimos de la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural, interior y permanente o habitual, por el cual nos hacemos hijos de Dios y merecedores del reino de los cielos. Vamos a explicar esta definición de la gracia santificante. En primer lugar decimos, es un don sobrenatural. Es sobrenatural porque no es algo naturalmente que estemos recibiendo. Por ejemplo, en el caso de nuestros primeros padres, cuando fueron creados, recibieron dones naturales, dones preternaturales y dones sobrenaturales. Los dones naturales son los que ordinariamente llegamos a tener nosotros también. El ver, el caminar, escuchar, etcétera. Esos son dones naturales. Son propios de nuestra naturaleza humana. Los dones preternaturales, podemos decir en el caso de nuestros primeros padres, pues ellos no sentían dolor, ellos no tenían enfermedades, ellos no pasaban por ningún tipo de padecimiento. Entonces, esos eran dones preternaturales. Se dice que estos dones no rebasan la naturaleza humana, pero tampoco son necesarios a ella, ¿verdad? Son dones que pueden ser de alguna forma naturales, pero que son dones un poquito extraordinarios sin llegar a ser sobrenaturales, ¿verdad?
Entonces, esos son los dones preternaturales. Pero aquí en el caso de la gracia santificante, decimos que es un don sobrenatural. ¿Por qué? Porque este don, Dios nuestro Señor nos lo otorga para unirnos con Él, ¿sí? Como decíamos antes, personas que pueden ser muy buenas, muy sacrificadas, muy caritativas para con la demás gente, pues puede ser que a los ojos de Dios no sean buenos porque no tienen la gracia santificante. Entonces, no tienen esa amistad con Dios. Y es muy importante que nos grabemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Porque realmente la unión con Dios nuestro Señor es lo que le da un valor sobrenatural a las cosas que nosotros hacemos. Entonces decimos, es un don sobrenatural. Es un don significa que es un regalo de Dios nuestro Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros para merecer la gracia santificante. Tan es así que, como les decía, en el caso de Adán, vive 930 años y pudo realizar una infinidad de mortificaciones, penitencias, oraciones, sacrificios, holocaustos, etcétera. Y pues nada de eso le sirve para recuperar la gracia santificante, porque Dios no se la volvió a otorgar. Entonces, en ese caso, decimos, es algo que viene de Dios y nosotros no lo podemos merecer, no lo podemos adquirir, aún a pesar de todos los esfuerzos que llegáramos a realizar. Es un don interior. Interior, ¿por qué? Porque está en nuestra alma, ¿verdad? No es algo que esté fuera de nosotros. Ahorita vamos a hablar sobre gracia exterior, pero vamos a entender muy bien la diferencia. Aquí hablamos entonces de que la gracia santificante, la gracia habitual, está en nuestro interior. Es el cómo estamos nosotros interiormente, cómo es nuestra alma a los ojos de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para empezar, esas palabras nos hablan un poquito de una forma un tanto velada sobre la Santísima Trinidad, porque no dice voy a hacer al hombre en primera persona de singular, sino que lo dice en primera persona de plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, podemos decir de esa manera que en la creación del ser humano participa la Santísima Trinidad, ¿sí? Así es de que Padre, Hijo y Espíritu Santo participan de la creación del ser humano, pero dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, pues no puede ser en cuanto al cuerpo, porque hasta ese momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu purísimo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, no había recibido todavía la naturaleza humana. Era entonces nada más la parte espiritual, ¿verdad? Era un espíritu purísimo, pero no era hombre como nosotros todavía. Entonces, en el caso del hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios, pues esa creación o esa imagen se da en cuanto al alma, ¿verdad? Entonces, nuestra alma es la que a través de la gracia entra en esa unión con Dios nuestro Señor, ¿sí? La gracia entonces está en nuestro interior, está en nuestra alma y es permanente o habitual mientras no cometamos un pecado mortal. Como vemos en el caso de Adán y Eva, ellos estaban en la gracia santificante, estaban en esa amistad con Dios nuestro Señor, pero al momento en que ellos desobedecen a Dios, cometen aquel pecado original, pues se les quita la gracia, ¿verdad? Antes ellos habitualmente vivían en esa unión con Dios. Entonces, lo que nos llega a quitar la gracia santificante del alma es el pecado mortal. Decimos, siguiendo la definición, es un don sobrenatural, interior y permanente o habitual, por el cual nos hacemos hijos de Dios. Podemos decir que realmente lo que nos hace hijos de Dios es
la gracia santificante. Si nosotros vemos en la Biblia, cuando se habla de las personas que viven en esa enemistad con Dios nuestro Señor, alejados de Él, dice que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, ¿verdad? Así con esas palabras lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, realmente lo que nos hace ser hijos de Dios es la gracia santificante. Hay personas que llegan a decir, Padre, pues es que yo sé que vivo en pecado mortal, pero yo no me siento enemigo de Dios. Yo siento que soy hijo de Dios, soy amigo de Dios, lo amo mucho. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo al respecto? Nuestro Señor nos dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Y si alguien vive en pecado mortal, pues significa que no ama a Dios, ¿verdad? Así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo con toda claridad. Entonces aquí no se trata de cuál es mi opinión, ¿verdad? O dejarnos guiar por un sentimentalismo barato y decir, no, yo sí quiero mucho a Dios porque yo me pongo a rezar y hasta lloro cuando estoy rezando. No, 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 no. ¿Cumples o no cumples los mandamientos? ¿No los cumples? No amas a Dios, así de sencillo. Entonces, quien vive en la gracia de Dios nuestro Señor, quien vive en su amistad, es propiamente hijos de Dios, son hijos de Dios y merecedores del reino de los cielos. Entonces, aquí es la parte donde nosotros tenemos que pensar, si yo me quiero ir al cielo, necesariamente, pues yo debo de estar en la gracia de Dios. Sin la gracia no me puedo salvar, ¿sí? Les preguntaba a algunos grupos de niños o adolescentes, a ver, levanten la mano los que quieran irse al cielo, y todo el mundo levantando la mano, obviamente, ¿verdad? A ver, ahora levanten la mano los que quieran irse al infierno. Nadie, absolutamente. Tercer pregunta, que es la más importante. ¿Quiénes son los que están en estado de gracia? Y pues desgraciadamente, pues uno que otro, ¿verdad? Muy escaso. Entonces, decimos, ¿cómo queremos irnos al cielo si no vivimos en ese estado de gracia? Si no tenemos la gracia santificante en nuestras almas. Necesitamos porosamente de esa gracia para poder merecer nuestra entrada en el reino de los cielos. Yo les decía, ¿qué les parece si yo les digo, voy a ir a Estados Unidos y agarro el autobús que va para Chihuahua? ¿Qué van a pensar de mí? Pues obviamente que nunca voy a llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque voy en sentido contrario. Pero más absurdo es pensar, voy a alcanzar el reino de los cielos, me voy a salvar sin tener la gracia santificante. Eso no se puede. Necesitamos forosamente de la gracia santificante. Entonces, esa es la definición que tenemos sobre la gracia santificante para que la vayamos comprendiendo un poquito más. La gracia podemos decir que se divide en dos tipos, gracia habitual y gracia actual. La gracia habitual, como decíamos antes, pues es la gracia santificante, la que permanece en nuestras almas, la que está habitualmente en nuestras almas. Esa es la gracia habitual, la gracia santificante. La gracia actual, ahora lo que decíamos antes, cuando hablábamos de la gracia santificante en su definición, que decíamos que es interior, aquí en la gracia actual sí podemos encontrarnos con que puede ser exterior. ¿Qué significa esto? La gracia actual nos la brinda Dios nuestro Señor para obrar correctamente, para hacer buenas obras. Entonces, la gracia actual la podemos encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el sacerdote está predicando en la misa, pues es una gracia actual que se les da a todas las personas que están allí sentados escuchando la Santa Misa, escuchan el sermón y pues alguna palabra les puede mover su corazón a arrepentimiento, a mayor amor a sus semejantes, a realizar alguna obra de piedad, etcétera. Entonces, es una gracia actual. ¿Actual por qué? Porque es un acto, ¿verdad?, que está realizándose en ese momento. Entonces, de esa manera,
es una gracia actual exterior, porque viene de fuera para moverme a mí a hacer algo bueno, ¿sí? Entonces, puede ser de diferentes maneras, puede ser cuando nuestros papás nos dan algún buen consejo, ¿verdad? Cuando vemos el sufrimiento de alguna persona inclusive. Entonces, hay un libro que escribió el padre Ramón Cue, que se llama Mi Cristo Roto. Ese libro ha ido evolucionando en cassettes, en CDs, DVDs. Actualmente pueden ustedes encontrar con mucha facilidad en YouTube este video de Mi Cristo Roto. Yo les recomiendo particularmente el video que está escenificado por un actor mexicano llamado Alberto Mayagoitia. Se me hace mejor la interpretación que él realiza, se me hace de mayor entrega en lo que él está haciendo y ha tenido varios testimonios él sobre su vida espiritual. Les voy a pasar el enlace en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver ese video, porque en ese video de Mi Cristo Roto se muestra claramente cómo actúa la gracia de Dios nuestro Señor. No nada más en las cosas buenas, que puede ser definitivamente que sí, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, está enfermo y de repente se cura milagrosamente, pues es una gracia actual que recibe para que agradecido con Dios pueda tener mayor unión con Él, ¿verdad? Pero la misma enfermedad puede ser también una gracia de Dios, porque a lo mejor sin la enfermedad no se hubiera acercado a Dios. Aun y cuando la persona no llegue a curarse, esa enfermedad puede ser el motivo principal que le una con Dios nuestro Señor. Entonces, a través de este video se ve más efectivamente todo eso, como la gracia es eso que Dios nuestro Señor nos está enviando para que nosotros hagamos las cosas buenas. Pero nos encontramos luego con una diferencia, que es el siguiente punto. La diferencia entre gracia suficiente y gracia eficaz. La gracia suficiente es cuando Dios nuestro Señor nos envía su gracia, nos envía la ayuda, el motivo, la ocasión para que nosotros podamos hacer algo bueno, pero que nosotros decimos, no lo quiero hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el papá o la mamá le dice a los hijos, vámonos a misa, y a alguno se le ocurre decir, no, yo no quiero ir a misa. Bueno, cuando el papá o la mamá le dice, vámonos a misa, ahí es una gracia actual que está enviándosele a esa persona. Por eso el error, y es muy importante comentarlo, porque me he encontrado con este tipo de casos donde hay padres de familia que van a misa y van sin los hijos. Y luego dicen, es que se enojó cuando le dije que nos viniéramos a misa y pues le dije, no, pues si vas a venir enojado, pues mejor no vengas. Yo siempre les digo, curiosamente, el mandamiento dice, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El mandamiento no dice oír misa contento, ¿verdad que no? Contento, triste, adolorido, como sea, pero tenemos nosotros ese mandamiento de oír la Santa Misa. Entonces, nada de que, pues es que se enojó y pues ya no, mejor no me lo traje. Cada domingo va a ser lo mismo, ¿verdad? Estar haciéndose el enojado porque ya sabe que no lo van a llevar hacia misa, ¿verdad? El problema es que si esta persona no corresponde a la gracia, pues tristemente no avanza espiritualmente, puede cometer pecado mortal si decide, por ejemplo, en este caso que decimos, no ir a la misa, ¿verdad? Entonces, vienen consecuencias con esto. Por eso, esta gracia suficiente, pues es cuando Dios nuestro Señor brinda la oportunidad, pero nosotros no la aprovechamos, ¿sí? Es como si dijéramos, pues tenemos luz eléctrica en la casa, pero nunca la prendemos, ¿verdad? Nunca encendemos el interruptor. ¿Cuándo vamos a ser iluminados por esa luz? Pues nunca, porque no estamos prendiendo ese interruptor. Entonces,
¿Cuándo vamos a recibir las gracias de Dios nuestro Señor? Si nosotros no correspondemos a ella, ¿sí? En una ocasión, platicando con una pareja, bueno, particularmente con el esposo, eh, pasaban por problemas muy graves, muy delicados en su matrimonio. Y yo le decía, pues, que trabajáramos en solucionar esos problemas. Y le comentaba, tienen ustedes una oportunidad de que cuentan con la gracia del sacramento, porque están casados por la iglesia. Entonces, esa gracia les puede ayudar para solucionar esos problemas por los que ustedes pasan. Sin embargo, el Señor me dijo, Padre, la mera verdad, esa gracia yo nunca la he visto. Y le pregunto al Señor, ¿qué tanto acostumbra a rezar? Y me dice, yo todos los días rezo. Antes de irme en la mañana al trabajo, yo me persino y me voy a trabajar. Pero, ¿qué más hace? No, pues nada más es lo que yo hago. ¿Ok? ¿Cada cuándo asiste a misa? Ah, pues cuando hay alguna quinceañera, alguna boda, una primera comunión. Ok. ¿Cada cuándo se confiesa? No, pues la última vez que me confesé fue cuando me casé. Ya tenían más de 20 años de casados ellos. Entonces le decía yo a él, no reza, porque realmente pues nomás se santigua, ni siquiera puede decirse persina, ¿verdad? Porque persinarse es cuando hacemos por la señal de la Santa Cruz, y en este caso pues nada más se santiguaba. Entonces, eh, no se estaba persinando, no estaba rezando sus oraciones, era mínimo lo que estaba haciendo. Entonces, le digo, no reza, no asiste a misa, no se confiesa, no comulga, pues ¿cómo quiere ver esa gracia? Obviamente, aun y cuando Dios nuestro Señor la envía, la está usted rechazando. Está poniendo una barrera que impide que esa gracia llegue a usted. Entonces, ahí es cuando decimos, estamos hablando de gracia suficiente. Y gracia eficaz es cuando nosotros correspondemos a ella, ¿sí? Aun y cuando nos cueste mucho trabajo, aun y cuando signifique un gran sacrificio para nosotros, si yo hago lo que Dios me inspira, pues en ese caso yo estoy haciendo que esa gracia sea una gracia eficaz. ¿Por qué? Porque está dando frutos, porque está dando resultado esa gracia. No la rechazo, sino que la acepto y la hago práctica, ¿sí? El padre en el sermón dice, hay que, por ejemplo, cuando hablábamos sobre la devoción al Santísimo Nombre de Jesús, entonces el padre da el sermón y dice, pronuncien ustedes continuamente el nombre de Jesús para que nos veamos libres de muchas enfermedades, de muchos pecados, etcétera. Y la persona que escucha eso y dice, voy a ponerme a estar diciendo continuamente con mucha devoción el nombre de Jesús. Bueno, está correspondiendo a esa gracia exterior, a esa gracia actual que recibió y por lo tanto la hace una gracia eficaz, porque realmente tiene frutos, tiene obras prácticas, ¿sí? Ahora, sobre la ganancia y la pérdida de la gracia. Aquí tenemos que tomar en consideración esto. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, los crea con la gracia santificante. Ahí en ese momento les da la gracia, están en esa amistad con Dios, están unidos a Él. Por el pecado original se pierde la gracia santificante, no solamente para ellos, sino para todos sus descendientes. Nuestro Señor Jesucristo viene, muere por nosotros y nos da la oportunidad de recibir la gracia, pero no se nos da de manera infusa, de manera automática, ¿verdad? Milagrosa, sino que tenemos que acercarnos al sacramento del bautismo. Y ahí es donde recibimos por primera vez nosotros la gracia santificante. Pero la podemos perder cuando caemos en un pecado mortal. Aquí, sobre los pecados mortales, debemos tomar en cuenta, hay muchas ocasiones en que la gente me pregunta, ¿cómo me doy cuenta si he cometido un pecado mortal? Hay pecados que por sí mismos son pecados mortales, ordinariamente, ¿sí?
pudiera darse alguna obstáculo, alguna razón por la cual no llegara a ser pecado mortal, pero por lo regular decimos ordinariamente es pecado mortal. Por ejemplo, faltar a misa el domingo, no cumplir con el ayuno, no cumplir con la abstinencia de carne, cometer una blasfemia, ¿verdad? Insultar directamente a Dios nuestro Señor. Si llego yo, bueno, si llega alguien a pisar voluntariamente la Eucaristía, por ejemplo, bueno, en ese caso, pues desgraciadamente es un pecado gravísimo, ¿verdad? Esos pecados ordinariamente siempre son graves, pero pudiera haber alguna razón que impidiera que fueran pecados mortales. Por ejemplo, yo tengo la obligación, bajo pena de pecado mortal, de asistir a misa domingos y fiestas de precepto. Pero si estoy enfermo, pues yo tengo una imposibilidad física para poder asistir a misa, ¿sí? Entonces, Dios no nos obliga a lo imposible, de tal manera de que aun a pesar de que llegara a faltar a misa, pues no sería pecado mortal porque habría una razón justificante. Hay un impedimento que me imposibilita asistir a misa. Pero decimos, si no hay ese tipo de impedimentos, vamos a cometer pecado mortal cada vez que faltemos a misa en domingo o fiesta de precepto, ¿sí? Todos los pecados contra el sexto mandamiento, ¿sí? Es decir, de lujuria, van a ser pecados mortales. Entonces, en ese caso, la persona que caiga en esos pecados va a estar ofendiendo gravemente a Dios nuestro Señor. Con estos pecados mortales se pierde la gracia santificante. Sin embargo, hay otros pecados que pueden llegar a ser pecados mortales. No nos confundamos con los pecados capitales. Los pecados capitales o mortales, que son 7, se denominan así porque son cabeza de otros pecados. Entonces, no estamos nosotros aquí diciendo que cada vez que caigo en pecado de gula, cada vez que caigo en pecado de soberbia, voy a cometer un pecado mortal. No, definitivamente que no. Decimos, son cabeza de pecados mortales porque nos conducen a cometer pecados mortales, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Una persona perezosa, una persona ociosa. Esa persona ociosa puede levantarse a mediodía, no se levanta en la mañana temprano, sino hasta mediodía se levanta, ¿verdad? Es un pecado de pereza, pero es un pecado venial solamente, no es pecado mortal. Pero vamos a suponer un domingo, pues no me levanto en todo el día de la cama, me quedo acostado, no quiero ir a ningún lado y pues no asisto a misa. Entonces, es muy fácil que una persona perezosa no cumpla con obligaciones graves que tiene. Entonces, no es en sí misma la pereza un pecado mortal, pero va a conducir a cometer esos pecados mortales, a no cumplir con deberes graves que tiene, como puede ser, decimos, la asistencia a misa, ¿verdad? Entonces, igual en el caso de la gula, una persona puede comer en exceso y esa persona come hasta más no poder y esa persona va a estar cayendo nada más en pecado venial, ¿sí? Sin embargo, esa persona al momento en que se llena en exceso, que come de más, pues esa persona puede estar almacenando fácilmente malos pensamientos, malos deseos, se inclina a los pecados de lujuria y pues entonces decimos, ya esa persona va a cometer el pecado mortal, ¿verdad? Pero los pecados capitales sí es importante distinguir bien eso, porque en ocasiones, sobre todo en el caso de los niños, se acercan y se confiesan un día y al día siguiente están ahí otra vez. Es que cometí pecado de ira porque me enojé, pero es que ese es pecado venial, tienes que esperarte hasta que transcurra una semana para poder confesarte si no hay pecado mortal. No es que si es pecado mortal porque es pecado de ira, es un pecado capital. No, es pecado venial solamente si no pasa de un coraje, de un enojo, ¿verdad? Entonces,
para que no nos confundamos con eso de los pecados capitales. Y dependiendo de la cuantía de la materia, ¿verdad? La cantidad de la materia, un pecado lo podemos convertir en pecado mortal. Si una persona se confiesa y dice, Padre, me acuso de haber robado, pues esa persona tiene que decir cuánto o qué fue lo que robó, ¿verdad? Porque si la persona dice, pues me robé 10 pesos, pues no pasa de ser un pecado venial. Pero si dice, me robé 1,000 pesos o robé las escrituras de una casa, ya estamos hablando de situaciones graves, ¿verdad? Por la cantidad. Entonces, en ese caso, dependiendo de la magnitud, va a ser pecado venial o pecado mortal, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque como decimos, si cometemos el pecado mortal, vamos a perder la gracia santificante. Ahí es donde se pierde la gracia santificante. Pero nosotros, a diferencia de Adán y Eva, tenemos la oportunidad de que si ya desgraciadamente perdimos la gracia santificante por un pecado mortal, podemos acercarnos al sacramento de la confesión y de esa manera recuperar, ganar nuevamente la gracia santificante. No confundamos, no es que, yo hago lo suficiente para recibir la gracia santificante. Es que Dios me la ha puesto allí, la gracia santificante, a través de la confesión. Entonces, no es que yo la merezca, es que Dios ya me puso de antemano esa forma de recibir nuevamente la gracia, ¿sí? Entonces, podemos perder, o ciertamente perdemos la gracia santificante por el pecado mortal, pero podemos recuperar la gracia a través del sacramento de la confesión. Y sobre el acrecentamiento de la gracia santificante, esa gracia que nosotros recibimos a través del bautismo o a través de la confesión, cuando tristemente la perdemos por el pecado mortal, después la recuperamos con la confesión. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la confesión, a la comunión, vamos a ir aumentando esa gracia en nuestras almas. Esa gracia va a ir creciendo. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque esa gracia se va a traducir en la gloria que alcancemos en el cielo. Les pongo un ejemplo, quizás muy burdo, pero claro para que podamos entender esto. Vamos a suponer que cometo un pecado mortal, me acerco al sacramento de la confesión y ya con eso recibo la gracia santificante. Luego me acerco a comulgar, recibo 2 grados de gracia santificante. Luego me encuentro a una persona pobre y le ayudo, le doy comida, le doy ropa, lo que esté a mi alcance, le brindo una ayuda a esa persona. Pues ganaste otro grado de gracia. Ya llevó 3 grados de gracia, ¿sí? Esa gracia va aumentando mientras nosotros no cometamos un pecado mortal. Porque al momento en que cometamos el pecado mortal, se va hasta 0 esa gracia. Perdemos completamente la gracia santificante. Y entonces ya nada de lo que hacemos va a hacer que suba esa gracia. Se queda en 0. No tenemos gracia santificante. Decimos, solamente vamos a recuperarla acercándonos a la confesión. Entonces, esos 3 grados de gracia se me fueron para abajo, me quedé en 0. Me acerco a la confesión y recupero esos 3 grados de gracia, ¿sí? Nada más que se dice, aun y cuando recupero esos 3 grados de gracia, pues ya estamos más maltratados, ya estamos más achacosos, podemos decir, en el sentido o terreno espiritual, porque ya estamos inclinados a caer en los pecados. Lo vemos básicamente en el caso de los niños. Los niños se acercan de chiquitos cuando hacen la primera comunión al sacramento de la confesión y pues confiesan, desobedecí a mis papás, me peleé con mi hermanito, me enojé por esto, ¿qué pasó? Y no pasan de allí. Desgraciadamente va pasando el tiempo y se van cometiendo pecados más graves, ¿sí? ¿Por qué?
porque vamos inclinándonos, vamos agarrando cierto aprecio a esos pecados. Entonces, en esas condiciones, tristemente, pues la persona va a tener mayor facilidad de caer en el pecado, aún a pesar de que recuperó la gracia al mismo nivel que la tenía antes del pecado mortal, ¿verdad? Entonces, por eso sí tenemos que tomar en cuenta, lo ideal es no caer en el pecado cuando menos mortal, para que no perdamos la gracia y que al momento de recuperarla por la confesión, pues no vayamos a estar ya con esa inclinación hacia el pecado, ¿sí? Entonces, ya recuperé el tercer, hasta los 3 grados de gracia. Y luego hago otra obra de caridad, otro grado de gracia, 4. Me vuelvo a confesar, otros 2 grados de gracia. Ya llevo 6. Me acerco a la comunión, otros 2 grados de gracia, ya llevo 8. Esos grados de gracia, al momento en que fallezca, se van a convertir en qué tanta gloria, es decir, qué tanta felicidad voy a alcanzar en el cielo. Porque cualquiera puede decir, pues aquí lo importante es alcanzar el cielo, como sea, con los grados que sean, pero alcanzar el cielo. De alguna manera sí, pero en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos aspirar a lo más alto porque, como se dice, somos como balas de cañón. Podemos nosotros estar apuntando a un objetivo, pero si apuntamos directamente, la bala de cañón va a caer antes de alcanzar ese objetivo. Entonces, nosotros tenemos que apuntar más alto para que si no alcanzamos ese objetivo, pues cuando menos quedar un poquito abajo, pero no perder la salvación eterna. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a la mayor gloria para cuando menos, de panzazo, ¿verdad? Barridos, llegar a alcanzar la salvación eterna. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque en la medida en que recibimos mayor gloria en el cielo, va a ser mayor la felicidad que tengamos, mayor el conocimiento que tengamos de los misterios divinos, ¿verdad? Todo lo que nosotros desconocemos sobre Dios en la actualidad, pues allí lo vamos a ir conociendo más perfectamente y pues vamos a estar más cerca de la Virgen Santísima, de los ángeles, de otros santos, etcétera. Entonces, eso nos va dando mayores facultades, mayores privilegios, estando en el reino de los cielos. Pero todo depende, todo es proporcional a la gracia que nosotros adquirimos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, siempre tenemos nosotros que buscar ir acrecentando esa gracia en nuestras almas. Bien, pasamos entonces a ver la importancia de la gracia. La gracia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que le da el valor a nuestras obras. Ya decíamos, ¿cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que les dije que teníamos que grabarnos, aprendernos? Sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos en la gracia santificante, estamos en unión con Dios. Cuando no tenemos la gracia santificante, no solamente no estamos en unión, no es que estemos distanciados, es que estamos enemistados con Dios. Por eso es sumamente importante que tengamos esa gracia, que nosotros nos mantengamos en esa amistad con Dios. Y es necesaria la gracia, en primer lugar, por encima de todo, porque si no tenemos la gracia, no podemos nosotros alcanzar nuestra salvación eterna. Si queremos salvarnos, necesitamos de la gracia. Así es de que no hay vuelta de hoja, necesitamos de la gracia. Y necesitamos de la gracia porque eso es lo que nos ayuda a poder tener frutos en las obras que nosotros hacemos. Hablamos acerca de la comunión de los santos. Yo les digo, la comunión de los santos es un dogma, ¿sí? Es decir, es una verdad revelada por Dios y que nosotros estamos obligados a creer. Si yo digo, yo no creo en la comunión de los santos, yo soy un hereje y por lo mismo quedo fuera de la Iglesia Católica. Ya no soy católico cuando yo caigo en una herejía. Pero
como decimos, tenemos ateos prácticos, ¿verdad? Que desgraciadamente viven, son católicos porque fueron bautizados, pero viven como ateos, ¿verdad? En la vida práctica no viven en esa unión con Dios nuestro Señor. Entonces, este dogma de la comunión de los santos es muy importante que nosotros lo conozcamos bien, porque es prácticamente la muestra de cómo nuestras obras son valiosas siempre y cuando estemos en esa unión con Dios nuestro Señor. La comunión de los santos no se refiere al comulgar, se refiere a la común unión que existe entre los santos que componen la iglesia. La iglesia se divide en tres partes o se compone de tres partes. La iglesia triunfante, que es las almas que están en el cielo, la iglesia purgante, las almas que están en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros quienes andamos aquí en la tierra. Entonces, si nosotros hablamos de quienes están en el cielo, pues son santos, ¿verdad? Porque ya están unidos con Dios nuestro Señor. Pero también de quienes están en el purgatorio, podemos decir que son santos porque no tienen pecado mortal, tienen la gracia santificante. Nada más que tienen algunas manchitas por pecados veniales o por rezagos de algunos pecados que cometieron anteriormente que fueron perdonados, pero tienen que ir al purgatorio para purificarse de esas manchas, limpiarse completamente y entonces ir al cielo. Dice en el Apocalipsis, nada que esté manchado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, tienen que pasar primero por el purgatorio para poder limpiarse y ya luego irse al cielo. Pero ya son almas santas, ¿verdad? Son personas que ya cumplieron con su vida aquí en la tierra y alcanzaron ese merecimiento para que ya una vez purificados puedan irse entonces al cielo. El problema lo tenemos aquí en la tierra. El problema lo tenemos aquí, ¿por qué? Porque hablamos de santos, no hablamos de pecadores. Comunión de los santos. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas de la iglesia militante que forman parte de este dogma de la comunión de los santos son quienes viven en la gracia de Dios, quienes tienen la gracia santificante. Una persona, por ejemplo, que vive en la gracia santificante, esa persona puede tener mucha devoción con un santo en particular, ofrecerle una misa, etcétera. Ah, bueno, a ese santo que está en el cielo ya le va a dar mayor gloria, le va a aumentar más su felicidad en el reino de los cielos. Y esa alma en agradecimiento, pues le va a pedir a Dios nuestro Señor por esa persona para que pueda tener los medios suficientes para alcanzar su salvación eterna. Entonces, se fijan, aquí ya se va dando esa común unión. Se ayuda al alma que está en el cielo y se ayuda al alma que está aquí en la tierra. Ustedes saben, por ejemplo, que el 2 de noviembre tenemos la indulgencia plenaria, nada más haciendo una visita a la iglesia con todas las condiciones debidas, ¿verdad? Para poder ganar una indulgencia plenaria. Pero la obra que se tiene que realizar, pues es hacer la visita a la iglesia. Y llego, hago la visita, rezo mis oraciones y esa visita la ofrezco, vamos a suponer, por mi abuelito que murió. Ah, bueno, entonces mi abuelito, si estaba en el purgatorio, con esa indulgencia que gané, pues ya sale del purgatorio y se va al cielo, ¿sí? O puedo yo rezar ciertas oraciones por mi tío que falleció y a lo mejor él está en el purgatorio y esas oraciones van a hacer que le disminuya la pena, el sufrimiento que está teniendo en el purgatorio. Entonces, de esa manera, estamos ayudando a las almas del purgatorio. Nos vamos ayudando unos a otros. Pero si nosotros estamos en pecado mortal, no vamos a ayudarle al santo para que alcance mayor gloria, no vamos a ayudarle al alma que está en el purgatorio para que disminuya sus penas o para que se vaya al cielo. No, definitivamente que no. Solo cuando estamos en estado de gracia podemos merecer por otros vivos o por difuntos
sea que estén en el purgatorio o sea que estén en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, por eso decimos, es estrictamente necesaria la gracia de Dios nuestro Señor. Y hay grados de gracia, ¿verdad? Conforme vamos nosotros haciendo mayores obras, pues van aumentando esas obras en nosotros. Nos vamos llenando de la gracia de Dios. Recuerden que a la Santísima Virgen María, cuando el arcángel San Gabriel la saluda, le dice, Dios te salve, llena de gracia. El mayor elogio que puede recibir cualquier criatura en este mundo, ¿verdad? A la Santísima Virgen María se le dijo, llena de gracia. Yo hago el señalamiento. No le dice Dios te salve María, como decimos nosotros en el Ave María, sino le dice Dios te salve llena de gracia, ¿verdad? Porque era lo más importante de la Virgen, que estaba llena de la gracia de Dios nuestro Señor. Y aun y cuando estaba llena de la gracia santificante, esa gracia iba aumentando paulatinamente porque ella iba haciendo más obras buenas. Ella correspondía a las gracias que Dios nuestro Señor le estaba mandando, ¿sí? Al final de esta diapositiva dice gracia y libertad. ¿A qué nos referimos aquí con esto? En la medida en que nosotros nos vamos llenando más de la gracia, nuestra libertad se va perfeccionando. Nosotros tenemos un libre albedrío, es decir, tenemos la libertad para poder hacer el bien o hacer el mal. Podemos nosotros decir de los ángeles que están en el cielo, con Dios nuestro Señor, ellos no tienen libertad porque ellos no pueden pecar. No, 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 es un error gravísimo eso. Los ángeles tienen una libertad perfeccionada, una libertad muchísimo mejor que la que nosotros tenemos, porque su libertad es de elegir qué es lo mejor, ¿verdad? Ellos ya no tienen la inclinación hacia el pecado, ¿sí? Novelas, películas, cosas así donde vemos, que este ángel vino aquí y se quiere quedar aquí porque se enamoró y son tonterías, no tienen esa inclinación. Entonces, los ángeles siempre están buscando hacer lo que es más perfecto, lo que es más agradable a Dios nuestro Señor. Es una libertad perfeccionada. En el caso de nosotros, en la medida en que estamos más embebidos de la gracia, más unidos con Dios nuestro Señor, pues resulta que nuestra libertad se va perfeccionando. Y ya, el demonio puede ponernos muchas tentaciones y a nosotros ni inmutarnos siquiera, ¿verdad? Nos quedamos tranquilos, no hacemos caso de eso. Damos el ejemplo de San Juan Bosco cuando se le presentó una aparición de un animal inmenso, que él lo ve, se sorprende al principio, pero luego dice, pues esto no puede ser de este mundo, ¿verdad? Y con toda tranquilidad le dice, ya sé que eres el demonio. Si Dios te permitió que me hicieras daño, adelante. No me opongo a la voluntad de Dios. Pero si no puedes hacer nada, pues mejor retírate, ¿verdad? No me molestes, déjame seguir mi camino. Entonces, allí vemos cómo era tanta la gracia de este santo, San Juan Bosco, era tanto el apego a la voluntad de Dios, el amor que tenía por él, que esas cosas horrendas para cualquiera, a él ya no lo llegaban a imputar. Entonces, nuestra libertad se va perfeccionando en base a la gracia que nosotros vamos recibiendo. Pero también debemos tomar en cuenta en este punto, en este apartado, que hay una discusión sobre esta situación de la gracia y la libertad. ¿En qué radica esta discusión? Radica en que hay personas que dicen, bueno, si Dios envía la gracia para que hagamos las cosas, ¿hasta dónde llega nuestra libertad? ¿Sí? Y si nosotros tenemos libre albedrío, si nosotros podemos hacer lo que queramos, bueno, ¿dónde está entonces esa gracia? Se da esa unión entre una cosa y la otra. Nosotros, en la medida en que vamos recibiendo mayor gracia, Dios nuestro Señor nos va conduciendo más suavemente. Por eso también la importancia del video que les decía
Mi Cristo Roto, porque allí se narra, no se los voy a explicar todo, ¿verdad? Para no estoquearlo, como dicen en la actualidad, sino decir nada más que allí se dice que nuestro Señor tiene dos brazos, uno derecho y uno izquierdo. Y dice, y con el derecho he conducido a una Santa Teresa de Jesús, a un San Francisco Javier, indicando con esto que con toda suavidad, con una moción del Espíritu Santo, inspirándoles algo bueno, pues ellos siempre estaban con la disposición para poder cumplir con la voluntad de Dios. Pero dice, el brazo izquierdo tiene que andar invisible entre toda la gente a través de diferentes formas para acercarlos a mí, ¿sí? Porque muchas veces con las cosas buenas no entendemos y tienen que pasar las cosas malas. Cuando hablemos de la providencia divina, pues vamos a hablar también un poquito sobre eso, pero como decimos aquí, en la medida en que nosotros nos llenamos más de Dios, vamos siendo conducidos por ese brazo derecho de nuestro Señor, ¿sí? Eh, Necesitamos nosotros entonces estar plenamente conscientes de que requerimos forzosamente de la gracia santificante, que nosotros no podemos arriesgarnos a vivir enemistados con Dios, alejados de Dios nuestro Señor. Yo les pongo un ejemplo. Una madre de familia que tiene a su hijo enfermo. Esa madre de familia puede estar bien asustada, puede estar bien apurada y, ay, Diosito Santo, y cúrame a mi hijo, y reza el rosario, 10, 20, 30, 50 rosarios, pero resulta que esa señora no está en estado de gracia. Entonces, esas oraciones que realizó no le van a servir para la salud de su hijo, porque no son agradables a Dios nuestro Señor. Y aquí es importante hacer el señalamiento que muchas veces hay gente que agarra desviación muy fácilmente y dicen, pues si no son valiosas, si no importan mis oraciones o mis acciones, pues entonces ya no las hago. Yo les insisto mucho, una persona que vive en pecado mortal es una persona que tendría que tener mayor oración, mayor asistencia a misa, mayores obras de caridad. O sea, todos los días tendría que estar asistiendo esa persona a misa, todos los días tendría que estar rezando día y noche, tendría que estarse flagelando, tendría que estar haciendo muchas obras de caridad. ¿Por qué? Porque esas obras le van a ayudar únicamente para merecer la gracia de su conversión. Eso es lo que le va a hacer que la persona en un momento dado se mueva su corazón a arrepentimiento de sus pecados y dé el paso para acercarse a la confesión. Entonces, de esa manera, esa persona que vive en pecado mortal, no por otros, no por otros vivos, no por otros difuntos, no por personas que están en el cielo, no, por sí misma tiene que esforzarse muchísimo porque está viviendo en pecado mortal y está entonces peligrando su salvación eterna, ¿sí? Entonces, decimos, aquí en este caso, necesitamos nosotros vivir en la gracia de Dios para darles ese valor a nuestras obras. La persona, decíamos, que tiene a su hijo enfermo, pudiera ser que el hijo se curara porque le dieron buen medicamento, porque lo atendió un buen médico, por la misericordia, la benignidad de Dios nuestro Señor, por otro tipo de cosas, pero no por las oraciones de esa señora, de su mamá, ¿sí? En cambio, ponemos la contraparte, una persona que tiene a su hijo enfermo y dice, voy a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por mí. Y se pone a rezar su Padre Nuestro y su Ave María. Dios puede decir, porque son los méritos de mi Hijo Jesucristo los que se aplican a tus oraciones, el valor que tiene es un valor sobrenatural. Por ese Padre Nuestro y por esa Ave María, te voy a dar la curación a tu hijo, ¿sí? Entonces, allí vemos el valor, la importancia que tiene la gracia santificante. Y es estrictamente necesario que nosotros estemos conscientes. Si yo vivo
en pecado mortal, va a ser muy difícil, casi imposible, que al final de mi vida llegue yo entonces a salvarme, ¿sí? Hay muchas ocasiones donde podemos ver personas que están alejadas de Dios, que son personas malas, etcétera, lo que ustedes quieran, pero quizás tienen a su mamá que está rezando por ellos, que está comulgando por ellos continuamente, haciendo obras de caridad, de mortificación, penitencia, etcétera. Esa persona, esa madre de familia, vive en la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, esas obras que está realizando son meritorias. Y vamos a suponer que ese hijo que andaba en malos pasos, al final de su vida regresa probablemente para pedir la ayuda de su mamá: me estoy muriendo de hambre, estoy muy enfermo, necesito atención médica y pues nadie me brinda la mano y pues no me queda más remedio que llegar aquí a recibir tu ayuda. Y pues en esas condiciones, la madre atenderlo, pero no solamente de manera física, sino como es una persona espiritual, una persona religiosa, le habla al sacerdote: padre, venga, confiese a mi hijo, atiéndalo, etcétera, y se le dan los auxilios espirituales y fallece ese hijo. Entonces, de esa manera, ese hijo, a pesar de que estuvo llevando una mala vida, pues llega el momento en que alcanza su salvación eterna. Vemos nosotros un ejemplo así de manera concreta en el caso de San Agustín. San Agustín, a pesar de tener una madre profundamente religiosa, muy apegada a Dios nuestro Señor, al grado de que llega a ser santa, Santa Mónica, pues resulta que él andaba de libertino, ¿verdad? Andaba de un lado para otro y anduvo entre maniqueos, entre libres pensadores, etcétera, etcétera. Y después se da su conversión, cuando ya él es algo mayor. Y él dice que su conversión se la debe a las oraciones y lágrimas de su madre, ¿verdad? Entonces, todo lo que Santa Mónica llegó a merecer por su hijo, tuvo resultados, tuvo los frutos en esa conversión. Y no nada más de que al final de su vida pudiera recibir los últimos auxilios, sino de que llegara a alcanzar esa gran santidad. Entonces decimos, estos milagros, estas obras se producen con la gracia santificante. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Así nos lo dijo claramente nuestro Señor. Entonces, esta parte de la gracia es estrictamente necesaria para nosotros. Aun y cuando la persona haya sido extremadamente buena, ¿verdad? Muchas obras de caridad, y hay personas que asisten a misa todos los domingos, pero pues no se acercan a confesar, no comulgan, no viven en la gracia de Dios. Llevan, como decíamos, una vida natural, no una vida sobrenatural. Entonces, naturalmente, podemos decir son buenas personas. Humanamente, son buenas personas, pero no a los ojos de Dios nuestro Señor, ¿sí? A los ojos de Dios nuestro Señor, tristemente, no son buenas personas. Entonces, por eso, cuando mueren esas personas, pues no pueden irse al cielo, ¿verdad? Por más que dijeran, pues es que esta persona a mí me ayudó, esta persona hizo esto, lo otro. No, definitivamente que no. Por desgracia, esa persona se va a condenar por toda la eternidad. Entonces, decimos, aquí vemos la necesidad imperiosa que tenemos de la gracia de Dios nuestro Señor. Estoy teniendo problemas aquí con la computadora, no sé qué está pasando. Espero que ustedes no estén viendo todo lo que está pasando aquí, eh, porque se está poniendo en negro la pantalla. Pero bueno, ya nos falta poquito para terminar. Podemos entonces simplemente decir, nosotros podemos alcanzar la salvación eterna únicamente con la gracia de Dios nuestro Señor. No tenemos la gracia de Dios, no vamos entonces a alcanzar nuestra salvación eterna. Necesitamos forosamente de esa gracia. Entonces, vamos nosotros a hacer
esa reflexión vamos a pensar muy bien en cómo es la vida que estamos llevando, la necesidad que tenemos de contar con la gracia de Dios, de vivir en su amistad, para que podamos ponernos en el camino que nos dirija hacia nuestra salvación eterna y que de esa manera pues podamos corresponder a la infinidad de gracias, de bendiciones que Dios nuestro Señor nos está otorgando continuamente. Entonces, vamos a terminar de esa manera con la plática, porque les digo, está pasando cosas raras aquí con la computadora, pero de todas maneras ya había hablado sobre la gracia santificante. Para la otra ocasión vamos a hablar acerca de la muerte, ¿verdad? Que les decía, son dos puntos básicos, indispensables, que necesito que nos queden bien, bien grabados, bien claros, para que de esa manera nosotros podamos comprender todo lo demás. ¿Por qué tenemos que hacer ciertas obras? ¿Por qué tenemos que mortificarnos? ¿Por qué tenemos que hacer obras de caridad? ¿Por qué todo eso? Pues con estas dos bases fundamentales, pues vamos nosotros a entender mejor esa situación. Entonces, por lo pronto, pues rezamos para dar por terminada con la plática. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y enseñanza del demonio. Que Dios manifieste su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, por el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición eterna de las almas, así sea. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Para Buenas servirles, que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Saludos Gracias, a todos. Padre. Dios les bendiga. Buenas noches, gracias, Padre. Buenas noches, que descansen. Él sí puede dejarnos el video en el grupo, Padre. Se lo agradeceré mucho. Sí, espero que no tenga problema ahorita para que se guarde, porque les digo que estoy aquí batallando con la computadora, pero si no hay ningún problema, espero en Dios que no, yo se los paso más tarde. Muy amable, Padre, gracias. Dios les bendiga para servirles. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, hasta luego.